Y por eso está con nosotros el diputado Maximiliano Puyaro, diputado provincial de la Unión Cívica Radical, que ha tenido una iniciativa que hay que ver de qué manera. ¿Qué tal, Maxi? Gracias por venir. No, gracias a usted. Se puede hacer conducente, es decir, no dejar el voluntarismo y pasar a los hechos, como lo decíamos hace un rato mientras estaban cerrando los colegas el noticiero. Un juez de instrucción como Viena le metió jaque perpetuo a la banda de narcotráfico, que supuestamente no tendría jurisdicción, porque el narcotráfico es un delito federal, pero investiga un crimen y el crimen del Fantasma Paz deriva en episodios más pequeños y empiezan a caer distintos personajes de las redes de narcotráfico. Y paralelamente la justicia federal, con el doctor Vera Barros, con el doctor Murray como fiscal, avanza en la investigación de una cocina tremenda de droga y de una distribución fenomenal de cortado. Es decir, todo eso. Ahora, lo que decía Puyaro, y me parece interesante conversarlo, es que sí, están presos muchos de ellos y el negocio sigue. Con lo cual hay cerebros fuera y no son precisamente los que uno ve habitualmente o los que tienen ya la tipificación del delincuente, ¿no? Sí, nosotros lo que planteamos es que ahí hay que ir sobre la economía del delito, que indudablemente el Estado está avanzando en función de que el tema se puso en agenda. Antes se iba sobre los búnkers, sobre los kioscos, ahora parecería que se va sobre bandas narcocriminales, digo, caso de Los Monos, caso Delfín Zacarías, caso Popea, caso Ascaini, Orozco en el sur de la provincia de Santa Fe, quienes nosotros denunciamos. Pero indudablemente si nosotros no vamos sobre la economía del delito y desestructuramos la economía del delito, va a ser imposible terminar con estas redes narcocriminales. En ese sentido nosotros proponemos, y lo vamos a proponer a nuestros legisladores nacionales, porque tiene que ver con la legislación nacional, es que no solo existan acciones penales sobre las personas condenadas y vinculadas al narcotráfico, sino también que puedan existir acciones civiles, en donde, si vos sos narcotraficante y tenés una condena por narcotráfico, que tengas la extinción de todos tus dominios, es decir, de todos tus bienes, y seas vos quien tiene que probar que esos bienes vos los adquiriste con dinero lícito. La inversión de la carga de la prueba. Exactamente, con una carga dinámica. Bien. Es decir, quien está en mejores condiciones de probarlo debe probar. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros podemos meter preso al clan Cantero, como sucedió a Bueno, Carlos... Zacarías estuvo preso por narcotráfico, nos lo contó acá el doctor Otmar Paulucci, que siendo juez, él lo metió preso, él no. Es decir, él ordenó la detención y demás. Ahora, siendo camarista, ve cómo esa misma persona, muchos años después, aparece otra vez involucrado, en mayor envergadura todavía, en delitos vinculados al narcotráfico. Porque se va sobre la persona y no se va sobre su patrimonio. Muchas veces estos personajes hasta pueden seguir manejando el negocio narcocriminal desde el lugar de detención. Porque lo que sucede es que siguen teniendo los contactos y siguen teniendo el patrimonio como para continuar con su negocio narcocriminal. Caso Ascaini, Ascaini estaba preso y su mujer es detenida con droga en su casa porque indudablemente continuaba la empresa narcocriminal. Si nosotros a una persona que condenamos por narcotráfico le extinguimos todos sus dominios y él mismo tiene que probar de dónde sacó esos dominios, indudablemente va a ser mucho más difícil continuar con el negocio narcocriminal. Zacarías sale de la cárcel en el 2006 y en el 2009 compra 40 propiedades y 23 automóviles. Indudablemente, por lo menos uno presume que eso lo hizo en función de dinero que tenía de su negocio narcocriminal. Bien. Que después continuó con el mismo. Me decías también que un elemento también a seguir y prestar atención sin perjuicio de del debido proceso, la legítima defensa, las garantías constitucionales, el abogado como auxiliar de la justicia, son precisamente los contadores y abogados que llevan adelante estrategias para proteger a sus clientes y que en muchos casos uno no sabe hasta qué punto son abogados o pasan a ser, no sé si la palabra es cómplice, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta cómo han funcionado muchos a lo largo de mucho tiempo en la ciudad de Rosario. Bueno, es que indudablemente algunos asesoran a empresas narcocriminales, son asesores de empresas narcocriminales. Y yo entiendo y creo que tenemos que ir sobre ellos también, que no son agentes ajenos a lo que es la narcocriminalidad, ni los contadores o los profesionales que les lavan el dinero a estos personajes, o los abogados que los asesoran permanentemente en el delito, no puntualmente que los defienden. Desde ya, alguien tiene que defenderlo, y me parece muy bien que haya alguien. Incluso, llegado el caso, no hubiera nadie de manera privada, está el defensor oficial, y no vamos a investigar al defensor oficial. Pero quiero decir, hay algunas situaciones en donde esa zona es muy difusa, ¿no? Exactamente, bueno, y nosotros creemos que hay que ir sobre ellos, pero fundamentalmente hay que desbaratar el poder económico, hay que ir sobre los eslabones superiores y desbaratar el poder económico para de esta manera poder darle una lucha y un golpe en serio al narcotráfico. A ver,
Yo lo vivo en mi zona, se han atrapado los principales personas que comercializaban estupefacientes y el consumo no bajó, porque indudablemente ya hay otras personas que son quienes ocuparon el lugar en la escala narcocriminal, tal vez con menos exposición que estos personajes, pero siguen existiendo. Por eso tenemos que ir sobre el dinero, y tenemos que ir sobre legislaciones como la que tiene Colombia, como sanciona Colombia en el 2002, o México en el 2009, que es la extinción de dominio de los narcotraficantes. Bueno, me contaba vos que en Medellín, en estos días, después de 20 años ya de muerto Pablo Escobar Gaviria, fueron sobre sus bienes para expropiárselos. Sí, bueno, hoy está en un diario de Colombia que plantea que sobre una finca de Pablo Escobar Gaviria un fiscal plantea la extinción de dominio, que esa finca la seguía utilizando el cartel de Pablo Escobar Gaviria, entonces pretende que se la quede el Estado. Y en Colombia se recaudaron 2.200 millones de dólares con esta ley de expropiación y extinción de dominio de los narcotraficantes. Yo creo que en Argentina lo tenemos que empezar a discutir. Para eso hace falta que haya una ley nacional, es decir, porque más allá de la iniciativa que vos podés tener en la legislatura provincial de poner esto sobre el tapete, hace falta una ley nacional. Me decía que habías tomado contacto con Manuel Garrido, que es diputado nacional y fue el fiscal anticorrupción, probablemente se acuerden, y con Ricardo Alfonsín. Nosotros se lo planteamos este tema, le planteamos nuestra preocupación y veíamos que no tenemos formas de generar este tipo de herramientas desde la legislatura provincial, con lo cual con nuestros colaboradores armamos y les vamos a entregar a los legisladores nacionales, en principio... Sí, lo tenés ahí al alcance de la mano a Barleta, que va a ser diputado nacional y el presidente del partido, ¿no? Sí, nosotros a nuestros diputados nacionales, a nuestros candidatos, pero creo que debe ser una cuestión que los legisladores de la provincia de Santa Fe, los legisladores nacionales, lo deben empezar a discutir y poner también en agenda. Si realmente a nosotros nos importa lo que sucede en Santa Fe, tenemos que pensar en legislaciones nacionales, porque las provincias no son compartimentos estancos en lo que sucede con la narcocriminalidad. Quien dice eso... o quiere sacar ventaja política o no entiende nada de la situación. Basta ver lo que ha sucedido acá nomás, en Córdoba, con el jefe de la policía, el ministro de Seguridad y otros comisarios implicados. En provincia de Buenos Aires. Ahí ya compró, ahí en provincia de Buenos Aires históricamente. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué decimos? Tenemos que tener una política de seguridad que se piense desde el plano nacional, una legislación que se pretenda darle batalla en serio al narcotráfico. Tenemos que tener un plan de seguridad nacional donde las provincias aporten lo que tienen que aportar para coordinar con el plano nacional la lucha contra la narcocriminalidad. Y eso había la semana pasada una iniciativa que se votó en el Senado de pasar el tema del menudeo, el tema del combate de la droga al Estado provincial, ¿no? A mí me llamó la atención que lo votaron por unanimidad todos, no estaba Lichi, que es el senador por nuestro departamento, y que va en contra de todo lo que se viene hablando desde el Ejecutivo en cuanto a descentralizar, a desbaratar, digamos, el poder de la policía, a minimizarlo y a poder ejercer una suerte de control civil, naturalmente con la justicia federal, ¿no? ¿Esto pasa en diputados? ¿Esto van en senadores? Va a diputados. Yo creo que ahora hay que estudiarlo muy bien. Nosotros estuvimos estudiándolo, lo íbamos a presentar, después tuvimos dudas cuando lo consultamos. Tenemos dudas de qué es lo que cuál va a ser el impacto. Ahora digo, entiendo que la narcocriminalidad, con la ley de estupefacientes que tenemos, que es absolutamente vieja, es imposible combatirla con la estructura judicial federal que tenemos. 2 juzgados federales para 2 millones de personas en el sur de la provincia de Santa Fe y 50 juzgados federales para todo el plano nacional. Contra 900 juzgados provinciales con un delito que se extendió en todos los pueblos y en todos los barrios de la ciudad, de las grandes ciudades. Con lo cual lo tenemos que pensar muy bien. Creo que tenemos que darle respuesta fundamentalmente a la impunidad que tienen algunos personajes, que la justicia federal no llega. Ejemplo, en Rufino tenemos 270 kilómetros, para conseguir una orden de allanamiento estamos a 540 kilómetros que tienen que hacer los agentes, ir y volver. Y ya se fueron. Y ya se fueron, con lo cual tenemos que pensar estas herramientas. Digo, lo vamos a estudiar muy bien, yo tengo dudas, pero creo que como está la situación hoy a la provincia de Santa Fe y a la República Argentina, si el Estado Nacional nos envía los recursos, hay posibilidades de que de alguna manera se aborden pequeñas causas y cuando sean grandes causas, por supuesto, que las aborde la inteligencia del Estado Nacional para desbaratar a grandes. Te hago esta referencia porque está claro, Rosario, Santa Fe, Venado, Rufino, Córdoba, capital, lo que hemos visto en los episodios, lo grave sería que se legitime lo que ilegalmente está haciendo, que es el control policial sobre esta cuestión de la droga, que en vez de combatirlo lo gerencie, sí, bueno, ¿no? Si vos le dejás... Es decir, en términos teóricos yo puedo estar de acuerdo con vos, ¿sí? En términos prácticos veo que lo que pasa es distinto. Sí, coincido. Lo que tenemos que tener un control sobre las fuerzas de seguridad provincial. Nosotros presentamos algunas iniciativas para que pueda existir un control civil sobre la organización de seguridad de la provincia de Santa Fe, sobre la policía, que se controle desde afuera, no puede ser
que la policía se controle a sí misma a través de la Secretaría de Control o la División de Asuntos Internos. Tenemos que tener una fuerza provincial de seguridad que actúe acorde a derecho y que reprime el delito y no que tenga connivencia permanente con el narcotráfico. Digo, no todos, ¿no? No, pero digo... y se aprobó que arriba también. Sí, pero en Rosario, sobre 12... en 12 comisarías había oficiales en connivencia con la banda narcocriminal Los Monos. Esto indudablemente lo tenemos que abordar como un problema estructural y para eso tenemos que generar las herramientas de control y las herramientas institucionales para mejorar la fuerza de seguridad. Muy bien, gracias por venir. Vamos a seguir charlando del tema. Ha sido muy amable. No, muchísimas gracias a usted.